El Padrino posiblemente es no solo la película de la que más he hablado en el canal, sino también la trilogía que más he citado hasta el cansancio. Y es que hay una razón, la trilogía del Padrino es mi trilogía favorita de toda la historia del cine. Y a pesar de eso, creo que es un poco curioso que he hablado muy poco acerca de la historia de la misma. Así que hoy, para recordar los 50 años de esta primera gran entrega, vamos a repasar la historia de cómo se hizo la trilogía completa y de cómo logró influenciar a toda una era. La historia del Padrino comienza cuando nace su autor, Mario Puzo. Si bien Francis Ford Coppola se lleva gran parte del crédito por las películas que dirigió, la historia original del Imperio Corleone surge de la mente de un autor frustrado, hundido en las deudas y con problemas serios con gente turbia. Nacido el 15 de octubre de 1920 en el área de Hell's Kitchen de la ciudad de Nueva York, Mario Puzo se cría en el seno de una familia de inmigrantes italoamericanos de escasos recursos. Su padre llegó a trabajar en la construcción del ferrocarril, pero en un punto de su vida fue diagnosticado con esquizofrenia y falleció. Su esposa se vio obligada a criar a sus 7 hijos y una vez llegada la Segunda Guerra Mundial, Mario se enlistó en el ejército. En 1946 contrajo matrimonio con una mujer alemana llamada Erika y no tardaron en procrear 5 hijos. Sin embargo, la vida familiar de Mario se veía rápidamente afectada por su adicción, las apuestas. Con ocasiones en las que le costaba trabajo llevar el pan a la mesa debido a que se gastaba el dinero jugando, Mario se las vio a negras principalmente intentando ganarse la vida siendo por entonces un escritor del montón. A los 46 años ya había publicado 2 libros que si bien habían tenido buena acogida por la crítica, la verdad es que nadie los había leído. E intentando ganarse la vida como escritor, solía publicar relatos de aventuras en revistas para caballeros, mismos que firmaba bajo un seudónimo por vergüenza. Aunado a esto y a su adicción a las apuestas, estaba endeudado hasta el cuello y los cobradores no dejaban de perseguirlo, siendo muchos de estos gente de cuidado. Cuando su segundo libro recibió los elogios de la crítica del New York Times, le alcanzó a su editor algunas páginas de su próximo manuscrito con la esperanza de que le adelantara $5,000 por la publicación. Su editor, sin embargo, se negó. A pesar de que el libro anterior de Mario había tenido buenas críticas, este no había logrado generar ganancias, y si le adelantaba un pago, lo más seguro es que la editorial perdería dinero. En su lugar le ofreció un consejo. Le dijo que si quería seguir abordando el mundo de los italoamericanos, debería agregar a su historia mafiosos, puesto que la gente estaba ansiosa por leer este tipo de cosas. Mario salió de la oficina indignado y se puso a ofrecerle su nuevo manuscrito a otras editoriales y en todas fue rechazado. Cuando por fin tocó fondo y se vio sumergido en la bancarrota, logró un acuerdo con la editorial Poundtown para escribir dicha novela sobre gángsters, a la que al principio tituló La Mafia. Sin embargo, Mario estaba irritado por el asunto y ni siquiera quería saber nada acerca de aquel libro. Incluso cuando le habían hecho un anticipo de su pago, no había escrito nada. Hartado del asunto y cuando finalmente terminó su primer borrador después de hacer también una larga investigación periodística, Mario llevó su manuscrito al editor. Este le pagó y Mario le dio unas indicaciones. La novela no tenía que ser leída por nadie más que no fuera el editor, puesto que planeaba corregir unas cuantas cosas más. Así pues, los Puzos se fueron de viaje a Europa, donde se gastaron todo el dinero. Ya de regreso a los Estados Unidos y sin un solo centavo, Mario decidió ir a la editorial para sacarles unos cuantos dólares más. Sin embargo, en aquella ocasión todo fue distinto. En lugar de esperar por horas a ser recibido, la secretaria lo recibió con una sonrisa y el editor lo hizo pasar de inmediato. Resulta que este no siguió las indicaciones de Mario y el manuscrito circuló. Le habían llovido ofertas de hasta más de $300,000 por el libro, mismas que habían sido rechazadas porque había otros libros que se habían vendido por más de $400,000. Puzo no lo podía creer y durante el resto del día deambuló por la ciudad hasta parar en un bar donde por la noche le pasaron una llamada. La editorial había cerrado un contrato por más de $410,000. El primero al que le contó esto fue a uno de sus hermanos con quien no tardó en asociarse, y la segunda persona fue su madre, quien directamente le dijo que no se lo contara a nadie más. De hecho, de mamá Puzo, Mario se inspiraría para darle vida a gran parte del lado familiar de Vito Corleone.
mientras que el lado gángster de este estaría inspirado en mafiosos reales como Frank Costello y Vito Genovese. Cuando El Padrino se publicó en 1969, Mario se hizo rico de golpe y su libro se volvió un fenómeno absoluto. Con 8 millones de copias vendidas, la novela rápidamente recibió ofertas de varios estudios para ser llevada a la pantalla grande, pero sería la Paramount Pictures la que se quedaría con los derechos de adaptación incluso antes de que el libro fuera publicado. Sin embargo, el éxito inmediato no impediría que Mario se siguiera endeudando hasta el cuello. Peter Bart, el entonces presidente de la Paramount, estaba convencido de que El Padrino era mucho más que una simple novela de mafiosos, así que le ofreció a Puzo $12.500 por el manuscrito más otros $80,000 si se filmaba la película. Mario aceptó sin negociar, puesto que tenía varias deudas que pagar. Rápidamente, la película pasó a manos del legendario productor Robert Evans, quien quería que la dirigiera un italoamericano para que se sintiera mucho más auténtica. Aún así, muchas cejas se alzaron, puesto que The Brotherhood, la última película de mafia producida por el estudio, había dado muchos malos resultados, y según Evans, esto fue por la nula presencia de italoamericanos en el filme. Sergio Leone fue la primera opción para dirigir El Padrino, sin embargo rechazó la oferta debido a que estaba preparando su propia película de gángsters. Y lo mismo sucedió con otra enorme tanda de directores, muchos de ellos ya bastante conocidos. Fue así como finalmente Peter Bart sugirió a Francis Ford Coppola, un cineasta que aceptaría trabajar por un sueldo bajo debido al fracaso taquillero que había sido su última película. Es curioso decir que Coppola ni siquiera le había gustado el libro de Mario Puzo, puesto que lo encontró demasiado sensacionalista. Sin embargo, tuvo que aceptar el trabajo porque también estaba endeudado con la Warner y le debía pagar un dinero al estudio. Y aunque la Paramount tenía planeado gastar solamente $2,5 millones en la producción, Coppola abogó por conseguir un presupuesto mayor debido a la gran popularidad que había recibido el libro. Asimismo, el estudio estaba reacio a ambientar el filme en la época de los años 70 para ahorrar costos. Sin embargo, fue el director el que se mantuvo necio de querer situarla entre los años 50 y 40. Y ante la insistencia de Francis, el estudio cedió a regañadientes. Las cosas para el director no se pusieron mejores, hasta incluso se le permitió rodar en locaciones de Nueva York y Sicilia. La producción se retrasó cuando el cineasta se tomó la libertad de hacer pruebas de cámara con los actores de forma constante, lo que hacía que el presupuesto se inflara. Naturalmente, el estudio no estaba feliz con Coppola y este estaba convencido de que en cualquier momento lo iban a correr. Hasta había escuchado que ya le habían encontrado un sustituto. A esto se le suma que la elección del reparto no fue fácil y que la Paramount no quería a Marlon Brando en el set por ser demasiado conflictivo. Sin embargo, no podían despedir a Coppola porque si lo hacían, Brando había amenazado con renunciar y eso significaría más pérdida de dinero. Mientras tanto, Mario Puzo fue contratado para escribir el guión de la película y a su lado, Francis Ford Coppola también se puso a trabajar en el suyo. Ambos estuvieron en contacto compartiendo ideas y de El Padrino se escribieron 3 borradores en total hasta llegar al definitivo. Por cierto, añadamos el hecho de que el estudio buscaba llegar a un enorme público y que la cinta no se tornara tan aburrida. Paramount entonces le consiguió el director a un especialista en escenas violentas, para así agregar más secuencias de acción a la cinta y que ésta llegara a más gente. Para su mala suerte, la mafia de la vida real se le cruzó en el camino a la producción. La Liga de los Derechos Civiles de los Italoamericanos se mostró indignada cuando se anunció que se estaba rodando El Padrino. Temían que la película reforzara los estereotipos de los italoamericanos y los mostrara como caricaturas y delincuentes. Pero eso no es lo peor. Dicha organización de derechos civiles estaba liderada por uno de los capos más importantes de su tiempo, el jefe criminal de la familia Colombo, Joe Colombo. Por medio de intimidaciones e incluso la amenaza de una bomba en los estudios Paramount, tanto los ejecutivos como los mafiosos llegaron a un acuerdo para calmar las aguas. Del guión se borrarían las palabras mafia y cosa nostra, además de que siempre habría gente de la familia Colombo en el set para supervisar que nadie se pasara de la raya. A la lectura del guión incluso asistió el líder de la familia y las ganancias del estreno serían donadas a la Liga de los Italoamericanos para construir un nuevo hospital. Pero ojo que ahí no acaba todo. El papel de Johnny Fontane, que estaba evidentemente inspirado en Frank Sinatra, no pasó desapercibido para el cantante, quien según se dice tenía fuertes vínculos con el crimen organizado. Sinatra se comunicó personalmente con el estudio y con Coppola para pedir que el personaje de Johnny no tuviera tanta relevancia en la cinta, puesto que eso solo reforzaría las historias que se decían sobre su persona. Aunado a este personaje está también el caso del actor y cantante Al Martino. Si vieron El Irlandés de Martin Scorsese, van a recordar a Russell Bufalino, el personaje interpretado por Joe Pesci, que en la vida real fue uno de los capos de la mafia más importantes de su tiempo y que estuvo ligado incluso a un intento de asesinato de Fidel Castro.
Quizás se pregunten ¿qué tiene que ver todo esto con El Padrino? Pues la conexión entre ambas historias es casi poética. Cuando Francis Ford Coppola escogió el elenco que iba a estar en su película, no tenía contemplado al actor Al Martino. De hecho, otras personalidades ya habían sido consideradas para Johnny Fontane. Resulta que Russell Bufalino era el padrino de Al Martino y Martino quería formar parte de la película de Coppola. Así pues, Al acudió a su padrino diciéndole que quería formar parte de la cinta y Bufalino le consiguió a Al Martino el papel de Johnny Fontane. Esto resulta poético porque en la película es Don Corleone el que le consigue a Johnny el papel en una película muy importante. Resulta también que la elección del actor que haría de Michael Corleone fue algo que tardó. Ya casi iniciada la filmación, Coppola y el estudio seguían teniendo sus roces, puesto que los ejecutivos buscaban a alguien muy reconocido como Dustin Hoffman o Robert Redford. Sin embargo, Francis estaba reacio a tener en la película a Al Pacino, un actor completamente desconocido que venía del teatro y que tenía la apariencia de ser un italoamericano cualquiera y que le daba a la película un aire de más autenticidad. Aunque en un principio la Paramount se negó, fue gracias al enorme apoyo del director que Pacino logró quedarse dentro. Fue en marzo del 71 que el rodaje dio comienzo con las escenas ambientadas en Nueva York y este duró hasta mediados de julio, para luego tomarse un periodo de descanso antes de trasladarse a Sicilia. El rodaje se prolongó hasta agosto y el estreno mundial de la película no llegaría sino hasta el 14 de marzo de 1972, a pesar de que en un principio se pensaba que la cinta saliera durante la Navidad de 1971. Y con todos los contratiempos entre amenazas de la mafia y el riesgo de varios miembros importantes de la producción de ser corridos, la película llegó finalmente a salas de todo Estados Unidos el 24 de marzo del mismo año. De más está decir que la cinta rompió la taquilla y se volvió enseguida todo un fenómeno cultural. Tanto la crítica como el público la recibieron con aplausos y a pesar de la poca fe que le tenía el estudio, es recordada hasta hoy en día como una de las mejores películas de la historia y también como una de las precursoras del cine actual. Fue nominada a 11 premios Oscar, de los que se llevó 3, y cambió también el punto de vista que se tenía de los mafiosos italianos, además de que acercó más al público un poco a la cultura italoamericana. El impacto de El Padrino fue tal que incluso los gángsters respondieron a ella de forma positiva, e incluso queriendo imitar patrones de conducta vistos en la cinta. Salvatore Gravano, subjefe de la familia criminal Gambino, llegó a decir que la película lo dejó completamente impactado, sugiriendo que estaba viendo en la pantalla las vivencias de su gente y de él mismo. Algo parecido sucedió con la familia criminal de Nueva Inglaterra, quienes comenzaron a alterar su voz para hablar como Vito Corleone e incluso hasta empezaron a filosofar. Y con el éxito de la película era obvio que pronto iba a salir una secuela, sobre todo considerando que la cinta había sacado al estudio de una posible bancarrota. Sin embargo, el guión del Padrino 2 se comenzó a trabajar incluso mucho antes de que la primera película llegara a salas. Desde diciembre de 1971, Francis Ford Coppola ya comenzaba a planear la película y su título original ni siquiera iba a ser El Padrino Parte 2, sino simple y sencillamente La muerte de Michael Corleone. En esta cinta planeaba explorar cómo la familia iba en declive después de la muerte de Don Vito, además de que tenía pensado que su amigo Martin Scorsese iba a dirigir el filme. Esto último lamentablemente no se pudo concretar ante la negativa del estudio, que quería que la cinta fuera dirigida por Coppola a cambio de que se le diera muchísima más libertad creativa que con la primera. Afortunadamente así fue, el rodaje del Padrino 2 no tuvo ningún contratiempo e incluso la mafia no intervino, lo cual se hace presente en que la palabra mafia ya se pudo usar en la pantalla. Y ya sin muchos problemas y sin una historia casi epopéyica detrás de su rodaje, El Padrino Parte 2 se estrenó con éxito el 12 de diciembre de 1974. Lamentablemente no fue el boom taquillero que se esperaba, pero la crítica sin embargo la recibió bastante bien y es recordada hasta hoy en día como una de las mejores segundas partes de la historia y algunos incluso la consideran mejor que la cinta original. Cabe destacar que de esta cinta varios actores dijeron adiós, como Marlon Brando, que se estaba pensando para una sola escena, pero que decidió no aparecer porque consideraba que el estudio lo había tratado muy mal en la primera película. A él se le suma Richard Castellano, quien no consiguió cobrar lo que esperaba y decidió salirse de la producción. Sin embargo, se suma un gran actor como lo es Robert De Niro como el joven Vito Corleone, que bien podría ser lo mejor de toda la película, al menos para mi gusto. Y como la historia se repite, Francis Ford Coppola no tenía en sus planes hacer El Padrino 3. Sin embargo, debido a problemas financieros, no tuvo de otra más que aceptar la oferta de la Paramount para realizar una última película. El cineasta tenía las cosas claras, la saga completa ya había sido contada en las primeras 2 películas, esta sin embargo era un epílogo, así pues regresó a su idea original y se reunió con Mario Puzo para escribir el guión. La cinta iba a llevar por título La muerte de Michael Corleone otra vez, y en esta ocasión era definitivo.
o al menos eso creía, puesto que el estudio se volvió a negar debido a que pensaban que era un título inadecuado. En esta ocasión casi todos regresaron para repetir sus papeles, a excepción de Robert Duvall como Tom Hagen. No estaba dispuesto a participar si se le pagaba menos que Al Pacino, así que con su salida el guion tuvo que ser modificado. Coppola dijo en una ocasión que si Tom Hagen, la cinta se sentía incompleta, puesto que en el guion original el personaje tenía una relevancia enorme, misma que se perdió con la salida de Duvall de la producción. Hay que añadir que el guion se comenzó a trabajar desde 1979, y la historia que conocemos era muy distinta, puesto que se centraría en cómo el hijo de Michael Corleone se vuelve un oficial de la CIA, además de que contaría la historia de cómo la familia misma se iba involucrando en el asesinato de un dictador centroamericano. Todo esto se descartó del guión y tanto Mario Puzo como Francis Coppola hicieron algo distinto, abordando pues la historia de corrupción dentro del Banco Vaticano y el romance entre primos que vemos en la cinta, que según palabras del propio director es algo bastante romántico. Sin embargo, resalta que a diferencia de su predecesora, El Padrino Parte 3 sí generó un par de problemas en su producción, principalmente al momento de encontrar a la protagonista femenina. Aunque en un principio se tenía contemplada a Winona Ryder, la misma se vio obligada a abandonar la cinta debido a un ataque de nervios. Nombres como Julia Roberts e incluso la cantante Madonna fueron consideradas para el papel de Mary Corleone, pero fue la hija de Francis, Sofía Coppola, la que se quedó con el papel, lo que al mismo tiempo hizo que le llovieran cientos de críticas por su nula experiencia actoral. Incluso durante el estreno de la cinta, Sofía Coppola siguió recibiendo varios ataques de parte del público y la prensa. Con el tiempo se daría cuenta que lo suyo no era la actuación y hoy en día es una de las mejores cineastas dentro del medio. La película se estrenó durante las navidades de 1990 y las comparaciones con las cintas anteriores no se hicieron esperar. Casi todos se fueron encima de Sofía y de la subtrama con Vincent Mancini, además de que por mucho es recordada por ser mayormente inferior a sus antecesoras. Yo personalmente no lo creo y siento que a pesar de sus defectos, El Padrino 3 ha logrado pasar la prueba del tiempo y ha envejecido bastante bien a diferencia de otras cintas de la época. Y como ya deben saber, una cuarta parte también estaba en camino. El Padrino Parte 4 se centraría en cómo Vincent destruye lo que queda de la familia Corleone al aliarse con narcotraficantes latinoamericanos. Algunos hablaban de la introducción de Pablo Escobar dentro de la ficción de la saga, pero poco se sabe al respecto. Francis Ford Coppola da indicios de ello en el comentario del director de El Padrino 3 y junto con esto, al igual que con la segunda parte, se harían paralelismos con la historia de Vincent y con la historia de Sonny, el padre del protagonista. Nos contaría su historia de niño, muy similar a como sucede con Vito y con Michael. Lamentablemente la cinta no se llevó a cabo por no tener un guión finalizado, puesto que antes de iniciar la producción Mario Puzo falleció y Francis no quiso continuar sin él. Aún así existe un libro titulado La familia Corleone que está inspirado en este borrador y que nos cuenta las vivencias de Sonny cuando era un adolescente. De futuras adaptaciones cinematográficas no se sabe nada, puesto que ni la Paramount ni los herederos de Mario Puzo pueden mover un solo dedo por cuestiones de derechos de autor. El legado que nos ha dejado El Padrino es gigantesco. Su llegada al cine cambió por completo la percepción de la mafia y de los italoamericanos. Sin esta película muchas cosas dentro de la industria no serían iguales y posiblemente el cine que vemos hoy e incluso muchas otras cosas de la cultura pop serían también bastante diferentes. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.